parte del tema de temperatura es las isotermas, que es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿Podría volver a repetir, bro? ¿Puedes repetir? Informe. Informe de la distribución. Informe se llama distribución, es análisis de la distribución espacio-temporal de la precipitación y la temperatura en la cuenca del río Valsillas. Bueno, esa no tiene, en la cuenca del río Apolo, ¿correcto? Cada uno tiene, su nombre va a ser así, cambiando el nombre de la cuenca. Análisis de la distribución espacio-temporal de la temperatura y la precipitación en la región cuenca objeto de estudio. Pero no les piden cuenca objeto de estudio, sino ponen el nombre de la cuenca. Ese es el título de la obra, del trabajo que tiene, informe que tienen que hacer. Y ahí se va a medir lo que es la que dijiste, los isoyetas y la isotermas. Entonces, parte de esa, una partecita de ese trabajo van a ser las isotermas, otra partecita de las isotermas, de las isoyetas. No es apenas una partecita, porque hay que explicar es el comportamiento de la temperatura desde el punto de vista espacial. Desde el punto de vista espacial, es decir, cómo se distribuye, dónde hay más temperatura, en qué lugar hay menos temperatura, a qué se debe, de acuerdo con lo que hemos visto de ese tema, a qué se debe que las temperaturas, cómo es la distribución ahora temporal, es decir, en qué meses la temperatura es más alta, en qué meses es más baja. ¿A qué se debe eso? Ese es el análisis que tienen que hacer en términos de la temperatura, de lo que vimos en la... dónde se pueden presentar, en qué sectores se pueden presentar inversiones térmicas. Eso es parte del análisis. Es decir, cogen el documento, lo que vimos hoy, lo que vimos en la clase pasada, y comienzan a hacer un análisis de eso. Y parte de ese análisis se hace con un parte del análisis es presentar un mapa, que es el que vamos a explicar hoy. Presentar un mapa de isotermas. ¿Correcto? Bueno, entonces, para hacer el mapa de isotermas, ahora sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, pues la cuenca, aquí está. El área de estudio, de seleccionar el área de estudio, ya está seleccionado. ¿Sí? Entonces, este shape se lo va a pasar a Andrea para que lo distribuya. Lo segundo es entonces, hay que revisar la información meteorológica que está en el IDEAM, que está contenida en el IDEAM. ¿Correcto? Esa información meteorológica puede ser los promedios climatológicos 1981-2010 o las que llamamos aquí, perdón que no me acuerdo, las que llamamos aquí, un segundo, 1981-2010 o lo que también llamamos las normales climatológicas estándar 1991-2020. Ahí son dos tablas en Excel que contienen la información de las estaciones que ustedes requerirían. Entonces, tienen que tener el shape, el catálogo nacional de estaciones meteorológicas, que es un shape que está en datos abiertos del IDEAM. Pero ahí no está la información, está metadata, es decir, dónde está ubicada la estación, cuál es la latitud, cuál es la longitud, a qué cuenca pertenece, etc. Ponen el shape ahí, ponen el shape y dicen, mire, estas son las estaciones que voy a requerir, que tienen temperatura, y entonces ahí sí buscan en los datos de Excel. ¿Correcto? Pero la información que se requiere para temperatura difiere de la de precipitación. ¿En qué? Para temperatura necesitamos que las estaciones que escojamos, que tengan información, sean representativas de los diferentes rangos o niveles altitudinales de la cuenca. Para mencionar, para ver qué sucede en las partes bajas, qué sucede en las partes intermedias y qué sucede en las partes altas, porque la temperatura se comporta, la variación de la temperatura está en función de la altura, ya lo hemos dicho. Entonces,
es posible que requiramos información, es posible y necesario, además, que requiramos información que esté fuera de la cuenca hidrográfica, fuera de nuestra cuenca objeto de estudio. ¿Me hago entender? Porque es posible que primero no tengamos sino una estación, o tengamos 7, pero 7 todas en el altiplano. De hecho, la mayoría de las estaciones están en el altiplano, es decir, en la zona baja aquí, no están en las zonas montañosas. Y se dan cuenta que la mayoría de las cuencas son montañosas, entonces no hay estaciones. Entonces van a tener que buscar estaciones que estén cerca, que representen las diferentes alturas en las que está la cuenca hidrográfica. ¿Se acuerdan que ayer hicimos también un análisis ahí matemático de la ecuación de la línea recta? Entonces dijimos la cuenca hidrográfica va entre 800 y no sé, no me acuerdo cuánto fue la altura que dijimos. Entonces hay que buscar estaciones que, aunque no estén en la cuenca, tengan esas alturas, que estén cerca, estén en cuencas aledañas y estén relativamente cerca y sean representativas. ¿Qué es relativamente cerca? En términos de temperatura, bueno, en términos de no solo de temperatura, sino cualquier variable meteorológica. Si la zona es muy montañosa, debería estar la estación a 20 kilómetros máximo de la cuenca hidrográfica. Si la cuenca es muy montañosa. Si la cuenca es plana, podemos tener a distancias hasta de 50 kilómetros. ¿Sí? Correcto. Pero es posible que tampoco tengamos. O sea, hay que acudir a otras fuentes de información. ¿Qué otra fuente de información aparte de las dos que estoy diciendo lineal? De la CAR. Porque estamos escogiendo cuencas que pertenecen a la cuenca del río Bogotá, estaciones que pertenecen a la cuenca del río Bogotá. Entonces, lo otro es disponer de información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Entonces, en la página de internet de la CAR están también los registros de esas, para las estaciones que están bajo la jurisdicción de la CAR, que son distintas de las de IDEA, ¿correcto? Pero en el check del catálogo nacional creo que están todas, sean o no de la CAR, el check, pero que se no tiene la información, recuerden. Después hay que ponerle la información. Bueno, entonces, disponer de la información. ¿Dónde es que se descarga el check del catálogo nacional? En datos abiertos y ahí lo buscan, hay que cacharrear. Que busquen en cuenta, pero está, porque yo sé que está ahí, no es tan difícil. No estas cuencas, encontrar estas cuencas, este check de cuencas sí fue difícil. Entonces por eso no se los puse a buscar, si no se los entrego. Pero ese catálogo está facilísimo. Ahí está. Y la CAR también tiene su catálogo y ahí está, es fácil encontrar. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Área de estudio ya. Información, ya. Correcto. Entonces dijimos, información al interior de la cuenca, por fuera de la cuenca, estaciones que sean representativas de los rangos altitudinales en que está la cuenca. Entonces, ¿cómo sabemos los rangos altitudinales? Con dos formas. Necesitamos ahora la cartografía. Vamos a trabajar con escalas en 1000. Si tiene 25.000 y quiere, pues bueno. Amigo, qué bueno. Gracias. Aquí la llevamos. Entonces necesitamos la cartografía 1/100.000 de LIGAC base. Cartografía base escala 1/100.000, esa descarga también fácil en datos abiertos. LIGAC. Si quieren trabajar con la 25.000, pues mucho mejor. Mucho mejor. Pero esa es más difícil de descargar, pero también está ahí, pero es un poquito pesada. Pero si quieren descargar y trabajar con esa, está bien. Si no, pues les valgo con la 100.000. Bueno, pero lo otro sería un plus. Chévere que trabajaran con la 25.000. ¿Perdón? Más cerca, más específico, no la más pequeña. Bueno, entonces cartografía básica. Escala 1/100.000 o 1/25.000. Bueno, modelo de elevación. Modelo de elevación necesitan. Bueno, modelo de elevación. El DEM. Entonces, para eso existen los. Ustedes ya saben descargar esos DEM. Sí. Nunca descargan. Cacharren y si no me cuenta. Si no puede, aquel miércoles me cuenta, yo le doy solución. Pero lo van a intentar. Porque si se demora, porque esta tarea es para dentro de 2 semanas. Ya 2 semanas. Entonces, si pierden una semana, el informe es para dentro de 2 semanas. Con el mapa. Ay. No, si informe, si no graba eso.
El informe, pues el informe. A mandar. El informe que contiene introducción, objetivos, marco teórico, marco metodológico. Contiene un informe, está en el séptimo semestre, ya saben, una cosa completa. Con APA. Y mapas es uno de los resultados. Mapas, que son varios. Son varios, claro. ¿Varios? Sí, como varios. ¿Cuál es? Pues. ¿Cuál más otro? 2 semanas, puede ser 2 semanas. Espere, porque hasta ahora no hemos hablado de uno, espere. Ah, bueno. Entonces, ¿qué más? Entonces tenemos cartografía base, modelo de elevación, que ojalá lo consigan y me muestren la otra semana, porque si no se atrasan ya. De hecho, ya deberían ser instructivos porque es muy fácil. Si tienen ese modelo, lo hacen. Bueno, el modelo de elevación. ¿Ok? Además necesitan de insumos. Pensemos. Modelo de elevación, cartografía, estaciones. Pero ¿qué mapa nos va a pedir? Como dice que son varios. O sea, como tal solamente el de isotermas y ya, o algunos no. Que se espere, dijo. Ah, Bueno, creo que por eso arrancamos. Bueno, entonces, lo más fácil es hacer el mapa. Lo más difícil es conseguir todo esto. Y después escribir. Pero realmente hacer el mapa son unos minuticos. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a mostrarlo acá. Hacer uno acá. Bueno, vas a coger una. Entonces vamos a sacar, tenemos ArcGIS ya, abrimos ArcGIS, lo podemos hacer como dijimos, lo pueden hacer en ArcGIS, en QGIS, los mapas a mano, en cualquier otro software que quieran. Pero tiene que haber un mapa que se llame isotermas de la cuenca de Cochin. ¿Listo? Bueno, ¿cada cuánto se escogen las isotermas? Cada tantos grados, depende la cuenca hidrográfica. Si la cuenca hidrográfica es más o menos onduladita, no es muy montañosa, pues con que tengamos cada 0,5 grados está bien. O sea, la temperatura de 12 a 12,5, 12,5 a 13, 13 a 13,5. Pero si la cuenca es muy montañosa, puede ser cada 2 grados. Porque puede tener, algunas cuencas pueden tener temperaturas de 10 grados hasta 24 grados. Entonces puede ser 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Porque hacerlo cada 0,5 se va a ver una cosa muy fea. Un manchón ahí. Lo que importa es que se vea una distribución. Entonces eso sí lo seleccionan los jueces. Eso es presentación y la cartografía también parte de hacer una buena presentación. Bueno, entonces vamos aquí a hacer ¿cómo se haría en ArcGIS? ¿Cómo se haría en ArcGIS? Entonces, cogemos una cuenca, seleccionamos una cuenca objeto de estudio.